Universidad Carlos III, a favor. Universidad de Salamanca, en contra. El Banco Santander ya puede respirar tranquilo. Así lo afirmaba el diario Expansión el pasado 30 de abril de 2019, tras el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4, en el que se confirma que las personas jurídicas ostentan de los mismos derechos y garantías penales que las personas físicas, incluidos los principios de personalidad de las penas y el principio de culpabilidad. Buenas tardes, estimado jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Cristina Sánchez y junto a mi equipo de la Universidad Carlos III, con Juan Francisco, Nazaret y Alejandro, venimos a dar respuesta a la pregunta que aquí se nos plantea con un claro y rotundo sí. Se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas en caso de disolución de la sociedad mercantil. Y lo afirmamos con tal rotundidad porque así se extrae de la interpretación de la ley y así además lo exige la seguridad jurídica. Y tejemos nuestra línea argumental una vez definida nuestra tesis en base a tres sólidos argumentos. Un primer argumento de interpretación sensu contrario del artículo 130.2 del Código Penal, un segundo argumento de analogía en buena parte del artículo 130.1 del Código Penal y un último argumento de articulación procesal. Empezaré con el primer argumento, el de interpretación sensu contrario del artículo 130.2 del Código Penal. Y es que la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 introduce el apartado segundo del artículo 130 que dispone en su apartado, párrafo segundo, la no extinción de la responsabilidad penal a raíz de la disolución encubierta o meramente aparente de la personalidad jurídica. Y en este caso explica además que se entiende por disolución encubierta meramente aparente. Por tanto, en su contrario, podemos interpretar que si la disolución no es fraudulenta, sino que es una disolución ex lege, sí que se extingue la responsabilidad penal, dejando así entrever el significado tácito del significado expreso que se infiere del legislador. Esto lo avalarán las sentencias del Juzgado Penal de Asturias, de Oviedo, de 2015, y también los estudios Necesidades en la regulación procesal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del magistrado Ángel Juan Especes, de 2011, expresidente de la Audiencia Nacional y vicepresidente del Tribunal Supremo. Esto se vincula con nuestro segundo argumento, el de analogía en bona parte. Y pese a la prohibición del derecho penal de analogía en el ámbito penal, en este caso, al ser favorable al reo, al ser en buena parte, sí que existe este método interpretativo como válido. Y así lo argumentan doctores como Juan Pablo Montiel, especializado en compliance, en sus obras Analogía favorable al reo. En nuestro caso concreto veremos cómo la mencionada muerte del reo en el artículo 130 del Código Penal no puede ser interpretada sino como la disolución de la sociedad mercantil. Además, veremos también evidencias en las obras del profesor de Derecho Penal Fernando Fernández Molina, vigencia espacial de la ley penal. Y acabaremos con un tercer argumento de articulación procesal, en el que veremos cómo la introducción de la responsabilidad penal y la consiguiente eliminación del clásico principio societas delinquere non potest van a hacer necesario un replanteamiento del sistema procesal, y así se expondrá en la circular 1/2010 de la Fiscalía General del Estado. Además veremos en la Ley 37/2011 de agilización procesal cómo se articula esta nueva realidad, introduciendo el artículo 119 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, por estos tres argumentos de interpretación sensu contrario del artículo 130.2 del Código Penal, de analogía en bona parte del artículo 130.1 del Código Penal y de articulación procesal, concluimos que sí, que en caso de disolución de la sociedad mercantil se extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hace 60 años, el español de Presa, ansioso por despojar a otro de sus ahorros, se echaba al monte escapando de sus perseguidores a lomos de la jaca andaluza. Hoy crea sociedades, desfigura balances, simula desembolsos y suscripciones y escapa sobre el cómodo asiento de su automóvil. Así lo indicaba Luis Jiménez de Asúa en el año 1934 para hacer referencia a la impunidad de las personas jurídicas cuando cometían delitos económicos. Buenas tardes, jurado. Buenas tardes, público.
buenas tardes, equipo contrario. Mi nombre es Jonathan y desde la Universidad de Salamanca vengo a defender que tras la disolución de la sociedad mercantil no se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ello lo vamos a argumentar a partir de 3 bloques. El primero, conservación y fomento de los sistemas de compliance. El segundo, distinción entre el contrato de sociedad y la personalidad jurídica. Y el tercero, el hecho de que la sanción penal va a ser considerada como un pasivo sobrevenido a efectos del artículo 399 de la Ley de Sociedades de Capital. En primer lugar, la conservación y el fomento de los sistemas de compliance. Veremos cómo, solo defendiendo la postura en contra, ese sistema de compliance no se va a caer. Es decir, si nosotros al administrador de la sociedad mercantil le decimos que puede disolver esa sociedad para evitar la responsabilidad penal, entonces el administrador recurrirá a esta vía de escape, recurrirá a este fraude y escapará, como sucedía ya en 1934 en esa jaca andaluza. También vamos a hablar de la distinción entre el contrato de sociedad y la personalidad jurídica. Existen numerosas sentencias del Tribunal Supremo, autos de la Audiencia Nacional, que defienden esta tesis. Una sociedad mercantil no nace con la inscripción en el registro mercantil, nace cuando existe actividad económica y existe el otorgamiento de una escritura pública. Con lo cual, tras la cancelación registral, tras la disolución de la sociedad mercantil, no se puede extinguir la responsabilidad penal, puesto que sigue existiendo una actividad económica. Además de las tesis del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, también aparece defendido este argumento por Jesús Alfaro, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, y Aurora Martínez. Vemos que lo realmente importante es que exista un patrimonio responsable. ¿Y quiénes van a responder? Los socios, simplemente los socios, a través de su cuota de liquidación. ¿Y esto por qué? Lo vamos a articular. Es decir, se ha disuelto la sociedad mercantil, pero puede existir un activo sobrevenido. Si existe un activo sobrevenido, los socios van a ser dueños de ese activo sobrevenido. De acuerdo, pero el que está al comodum tiene que estar al incomodum. Si hay un pasivo sobrevenido que está formado por esa sanción penal, entonces serán los socios quienes respondan de manera limitada, respetando ese principio de responsabilidad limitada a través de las cuotas de liquidación. Con lo cual vemos que esta es la interpretación más coherente con todo el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la carga probatoria de la Universidad Carlos III será presentarnos una alternativa que evite la impunidad de las personas jurídicas. Y finalmente, además de la distinción entre el contrato de sociedad y la personalidad jurídica, la importancia del fomento de los sistemas de compliance. Es muy importante tener en cuenta que no pueden existir vías de escape. Tenemos que decidir si ponemos parches a través de otras ramas del ordenamiento jurídico o hacer uso de la que ya tenemos en el artículo 132 del Código Penal. El artículo 132 del Código Penal establece que, en el caso de disolución formal o aparente, se extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y si vamos un poco más adelante, en el artículo 131 se establece que esa responsabilidad penal de la persona jurídica tendrá un plazo de prescripción de 5 años. Esta es la interpretación que hace el exfiscal general del Estado, Maza Martín. Con lo cual vemos que queda solucionado en un solo bloque no solo el principio de personalidad de las penas, sino también el principio de seguridad jurídica. Y todo ello para decirle, da igual que sea el Banco Santander o el Banco Popular, no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. Muchas gracias. El legislador debe ser eco de la razón, el magistrado debe ser eco de la ley. Buenas tardes, miembros del jurado, compañeros, público. En esta intervención me corresponderá desarrollar la línea argumental del equipo de la Carlos III. Sostenemos que sí, que en caso de disolución de la sociedad mercantil se extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y lo vamos a hacer en base a 3 argumentos. Un argumento de interpretación a contrario sensu del artículo 130 del Código Penal, un segundo argumento de analogía in bonam parte del escenario de la muerte del reo y un tercer argumento de articulación procesal. Pero antes de entrar a valorar y desarrollar nuestra línea argumental, vamos a responder a los argumentos del contrario. Nos han hablado de que uno de sus argumentos era qué sucedería con esa conservación e implementación del compliance penal. En ningún momento castigar a las personas jurídicas tiraría la figura del compliance penal. Precisamente el compliance penal se configura como un escudo para evitar que la persona jurídica pueda incurrir en responsabilidad penal en el momento de una comisión de un delito. Nos han hablado de una distinción entre contrato de persona y personalidad jurídica. Le respondemos con una frase de Burke. Dice que las leyes tienen que ser como las casas, apoyadas unas sobre las otras, para la seguridad
de los gobernados, de los gobernantes y de todos los ciudadanos. Esa distinción entre constitución de la sociedad mercantil y responsabilidad penal nos da a entender que el derecho, desde el equipo contrario, se entiende como compartimentos estancos. De ninguna manera son compartimentos estancos, tienen que estar interrelacionados. Nos han hablado que en caso de disolución de la sociedad mercantil, si esta disolución conllevaría una extinción de su responsabilidad penal, no habría ningún tipo de fomento del sistema de compliance penal. ¿Creen ustedes que Amancio Ortega, en el momento en que apareciera algún tipo de ilícito penal llevado a cabo por alguno de sus trabajadores, va a disolver todo Inditex? No tiene ningún tipo de sentido y esperemos que los compañeros nos lo argumenten. Nuestra línea argumental, como he señalado, está formada por 3 pilares. Un argumento de interpretación a contrario sensu del artículo 130 del Código Penal. La ley, tal y como decía Pitágoras, es clara. Cuando el legislador, en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 130 del Código Penal, nos dice: no extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica una disolución encubierta o meramente aparente, nos está hablando de otra disolución que el equipo contrario parece no entender, y es una disolución conforme a derecho, una disolución correcta, una disolución no viciada. Es la intención del legislador, intención clara, y es la función del juez aplicar esta ley. Como vemos, como hemos señalado en la introducción, esta sentencia del juzgado número 2 de lo penal de Oviedo, del año 2015, en el cual el magistrado dice: este magistrado no puede entender de esa matización que hace el legislador en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 130, que la intención del legislador, intención clara del legislador, es que una disolución conforme a derecho y correcta sí extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por si fuera poco una sentencia, tenemos la opinión de prestigio de Ángel Juan Especes, expresidente de la Audiencia Nacional y actual vicepresidente del Tribunal Supremo, que sostiene esta misma postura. Su pregunta, compañero. En el caso de que se abra un procedimiento penal y el administrador acuda con la hoja de cancelación registral ante el juez para disolver la sociedad mercantil y evitar la responsabilidad penal, ¿usted consideraría en este caso la disolución fraudulenta o no? No sé, bueno, mi consideración sobre si es fraudulenta o no, no importa, habrá que ver el precepto concreto, pero ante esta situación de disolución fraudulenta tenemos un instrumento que nos da la Fiscalía General del Estado a través de su circular del año 2011, en donde regula la figura de un comisario especialmente designado para evitar precisamente que se eluda la responsabilidad penal llevando a cabo una disolución fraudulenta. Luego entonces no habría problema de que se realizaran disoluciones fraudulentas. Su pregunta, compañero. ¿Esa medida se aplica en el caso de que se haya abierto la instrucción y qué sucede si no se ha abierto aún? Si no se ha abierto la instrucción, como la persona jurídica ya está muerta, no se puede ir contra la persona jurídica, pero los administradores podrían responder. Nuestro segundo argumento, un argumento de analogía in parte, sostenido por Antonio del Moral García en una serie de ponencias llevadas a cabo en el Consejo General del Poder Judicial, organizado por este órgano, en el cual sostiene: si entendemos que reo es lo mismo, que reo físico es lo mismo que reo jurídico, entonces la muerte del reo, como dice el apartado primero del artículo 130 del Código Penal, extingue su responsabilidad penal. Reo físico no podemos interpretar de otra forma in bonam partem, necesaria una interpretación in bonam partem del derecho penal, porque es el derecho, hay que hacer una interpretación restrictiva, precisamente por las implicaciones importantes que tiene sobre la esfera jurídica de los afectados en un procedimiento penal, dicho derecho penal, y por lo tanto esta opinión del magistrado sostiene nuestra línea argumental. Y un tercer argumento de articulación procesal: el derecho penal es importante, pero también aplicarlo, materializarlo, desarrollarlo y que lleve a cabo, y por lo tanto llevar a cabo esa función que tiene el derecho penal. ¿Quién va a representar a la persona jurídica ya disuelta en un procedimiento penal? ¿Con quién se va a comunicar el procurador de esa persona jurídica en esa causa? ¿A dónde se van a llevar a cabo las notificaciones por parte del órgano judicial? Entendemos, por lo tanto, que en caso de disolución de la sociedad mercantil, sí, en base a estos 3 argumentos, se extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica. Muchas gracias. Quosque tandem abutere, Catilina, patienta nostra. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las personas jurídicas queden impunes en nuestro ordenamiento jurídico? Porque con su propuesta, con la extinción de la responsabilidad penal de la persona jurídica, estas personas jurídicas quedan impunes. Sí, ustedes hablan que, por ejemplo, en su último argumento, que los administradores van a responder. ¿En calidad de qué van a responder los administradores? Si la persona jurídica, como ustedes dicen, está extinta, ya no va a haber administradores sociales. Por lo tanto, ¿con qué forma van a proceder ustedes para ir contra esos administradores? Su argumento se cae por completo. Ustedes además también han hablado del caso paradigmático de Amancio Ortega. Bueno, pues vayamos a una pyme, puesto que ustedes están haciendo un análisis económico de derecho. Si la sanción pecuniaria es mayor
que el coste de la disolución, es evidente que el administrador social, mediante la Junta General, procederá a la disolución de la sociedad, puesto que es más barata la disolución que esa posible sanción pecuniaria. Ustedes también han hablado de... han tratado de refutar nuestro punto de separación entre la persona jurídica y el contrato de sociedad. Y ustedes además, en un bloque argumentativo, hablan de la analogía entre la persona física y la persona jurídica. Señores, el nacimiento de la persona jurídica se produce desde la elevación de la escritura pública. Y con la inscripción simplemente la persona jurídica adquiere el tipo social elegido. De la misma forma, cuando se procede a la anulación del asiento registral, simplemente lo que se produce es la extinción del contrato de sociedad, pero la persona jurídica sigue manteniéndose. ¿Por qué? Pues lo fundamentamos ello en tesis como la del catedrático Alfaro, o también en resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado, la del año 2017, que contiene y resumen la del año 91, la del año 95 y la del año 97, que dice: después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación. Por lo tanto, efectivamente, tras la cancelación del asiento registral no se extingue la persona jurídica y por ello tampoco la responsabilidad penal. Adelante con su pregunta. ¿En qué situación dejan los empresarios que siempre van a estar temerosos de que se pueda resucitar la responsabilidad penal de una persona jurídica ya disuelta? Precisamente mi compañero Jonathan ha introducido que en el artículo 131 del Código Penal ya se establece un plazo de prescripción de 5 años. Por lo tanto, ese principio de seguridad jurídica queda perfectamente sostenido y mantenido. Además, ustedes no han hablado y van a tratar de eludir continuamente el problema de qué va a pasar con la persona jurídica si se disuelve durante un proceso penal. Y es que va a haber un problema de impunidad. Va a haber un problema de impunidad que va a hacer caer todo el sistema de responsabilidad penal que desde el año 2010 implantamos en España y que con la sentencia 154/2016 reforzamos. Ustedes van a tener que resolver este problema de impunidad, puesto que no están poniendo ninguna medida alternativa. Y sí, hablaban de la circular de la Fiscalía. ¿Y qué ocurre si dicho proceso penal se inicia tras la disolución de la persona jurídica? ¿Ahí cómo va a actuar? ¿Cómo se va a introducir un comisario? Esto no es posible. Adelante con su pregunta. ¿Cómo valora entonces lo que establece la Fiscalía General del Estado precisamente para evitar esta impunidad en relación a la figura del comisario? Precisamente le he indicado cómo va a articular la Fiscalía, el juez, que no sabemos si de oficio o de parte va a tener que introducir esa figura, si la persona jurídica, según ustedes, ha sido disuelta. ¿Sobre qué va a intervenir si, según ustedes, la persona jurídica ha quedado disuelta? Ustedes, además, plantean problemas procesales que tienen una solución, puesto que en nuestro tercer bloque argumental hablamos de que la sanción pecuniaria va a ser un pasivo sobrevenido del artículo 399 de la Ley de Sociedades de Capital. Van a ser los socios los que respondan hasta el límite de su cuota de liquidación por dicha sanción pecuniaria. Por lo tanto, en base a una interpretación analógica del artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, van a ser esos socios los que van a designar al representante especialmente designado para el proceso penal. Por lo tanto, las cuestiones procesales también quedan resueltas desde nuestro punto de vista. Ustedes también no han aclarado el problema de en qué momento se extingue la persona jurídica. No lo han acabado de aclarar. No sé si acabarán de fundamentar de alguna forma el carácter constitutivo de la cancelación registral de la sociedad. Además, nosotros hemos propuesto esa idea del pasivo sobrevenido, y es que la persona jurídica va a responder a través de sus socios por la cuota de liquidación por el pasivo sobrevenido. Por todas estas cuestiones, nuestra propuesta es mucho más coherente y, sobre todo, no deja impunes a las personas jurídicas. Muchas gracias. Lo que consideramos justicia es, con mucha frecuencia, una injusticia cometida en nuestro favor. Eso decía Rebeller, y esto es la base sobre la que se sustenta la argumentación del equipo contrario. Se trata de una injusticia, lo que ellos intentan implementar, debido a que no atiende a los principios de legalidad y a la diferente doctrina jurisprudencial que en el turno anterior mi compañero les mostró. Pero antes de seguir desarrollando nuestra línea argumental y antes de seguir respaldándola con bases fácticas, con resoluciones judiciales y con la doctrina existente sobre el asunto en este momento, voy a pasar a refutar los diferentes argumentos que nos han traído desde la otra línea argumental. Nos traían en primer lugar un argumento de conservación y fomento de los métodos de compliance. Mi compañero fue claro en su turno anterior.
Les dijo: señores, la Fiscalía General del Estado ya ha establecido la figura de un comisario, me decía el compañero. Pero ¿cómo este comisario va a poder actuar precisamente en este caso, en este supuesto que se nos plantea? Pues como dice la Fiscalía General del Estado en caso de disolución de forma fraudulenta. Por otro lado, nos hablaban de que no éramos respetuosos con todo el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ahora le concedo su pregunta, compañero, sino que estábamos vilipendiando el mismo. Y yo les pregunto, les pongo en un supuesto: ¿estaríamos hablando de impunidad cuando se produce la muerte del reo físico, cuando se produce una persona física? Cuando pongamos un delito de homicidio, esta persona posteriormente muere, se suicida de forma voluntaria y se extingue su responsabilidad penal, como establece el artículo 130.1, ¿estaríamos hablando de una situación de impunidad? Y ahora, compañero, fórmule la pregunta. ¿Es usted consciente de que la Fiscalía del año la circular de la Fiscalía 2012 habla de una disolución fraudulenta que pueda perjudicar a los derechos de los trabajadores, y su compañero, sin embargo, hacía referencia simplemente a una disolución legal y voluntaria, no fraudulenta? Pero es que en estos casos en los que ustedes plantean el que precisamente el objetivo es la ilusión de esta responsabilidad penal, se trataría del supuesto que encaja en el que presenta la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, nos hablaban de un argumento de relación entre la persona jurídica y el contrato de sociedad, en el que, como destacaba mi compañero, no interrelacionan y no hallan la conexión entre los ámbitos mercantil y penal, que en ningún caso pueden erigirse como compartimentos estancos y que no tienen ninguna conexión entre sí. En tercer lugar, nos hablaban de un pasivo sobrevenido. Un pasivo sobrevenido que, entre otras cosas, primeramente sustentaban el argumento de que la cancelación registral es de carácter declarativo y no constitutivo. Nosotros también hemos observado esas sentencias. De hecho, sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2017. ¿Qué sucede? Que esa sentencia ha sido dictada en el ámbito de lo civil, en el ámbito de lo mercantil, que no responde, por tanto, a la pregunta del debate. Pero es más, concedamos eso. Incluso concediéndole su tesis, sigue sin poder sostenerse. ¿Por qué? Les hago algunas preguntas. Para poder asumir la tesis del pasivo sobrevenido, tenemos que asumir que la responsabilidad penal nace en el momento de la comisión del delito. Entonces ustedes dicen que entonces aparecería un pasivo. ¿Cómo pueden ustedes sustentar que esta responsabilidad penal nace en el momento de la comisión del delito? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la jurisprudencia que avala ese hecho? Les digo más. ¿Qué sucede con el crédito subordinado? ¿Cuándo cobraría el Estado esa sanción pecuniaria? Porque sería el último en el orden de predación. ¿Cómo solucionan ustedes este problema? Por otro lado, les planteo otra cuestión. ¿Qué sucede con la inseguridad jurídica económica? ¿Qué sucede con ese hecho? ¿Estamos, por tanto, asumiendo que todas las disoluciones de todas las sociedades son inconclusas? ¿Qué efecto tendría esto en el tráfico económico y jurídico de las diferentes sociedades mercantiles? ¿Podemos asumir ese coste? ¿Podemos dejar que este efecto cale en nuestro ámbito económico y en nuestro ámbito jurídico? Y les hago una última pregunta. ¿Cómo solventamos los problemas procesales? Porque es que, y ahora le concedo su pregunta, díganme, les pido, un punto del estatuto procesal en el que se establecen las garantías procesales de la persona jurídica, en el que se nos diga cómo se produce su postulación y cómo se hacen las comunicaciones al domicilio social en caso de que ésta sea disuelta. Solo les pido que me lo digan, indíquenme en el estatuto procesal dónde se encuentra eso. Y su pregunta, compañero. Hablan ustedes constantemente del principio de seguridad jurídica, pero dos veces os hemos indicado que prescribe a los 5 años esa responsabilidad penal. Sí, por supuesto, pero una vez que se han cancelado los asientos registrales, establecemos una certeza, que es en lo que se basa la seguridad jurídica, de que esa sociedad se ha disuelto. Ustedes lo que están proponiendo a través de su tesis es que todas estas disoluciones en principio no serían válidas, todas estas disoluciones podrían estar abiertas a susceptibles reaperturas. Por otro lado, en relación a nuestra línea argumental, cuando les hablamos de la interpretación en su contrario, les hablábamos de las sentencias que hay a día de hoy presentes, la de Oviedo. Pero es que el último auto del Banco Santander dice textualmente que no podemos interpretarlo de otra manera que la extinción de la responsabilidad penal. Jurisprudencia de abril de 2019, en el que se extingue esa responsabilidad penal. Viene de manera textual en ese auto, con lo cual la jurisprudencia más actualizada, en virtud del principio de personalidad de las penas, no puede entender ese precepto de otra manera. Han sido incapaces de contestarnos a la analogía en buena parte en la que equiparamos la muerte del reo físico, como les ponía en el ejemplo anteriormente del homicidio, con la persona jurídica. Y por último, los problemas de articulación procesal les compelo en su siguiente turno a que efectivamente me muestren un sitio de estatuto procesal donde se prevea esta situación y donde se pongan de manifiesto las garantías procesales que concurrirían. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar a refutar, me gustaría poner de manifiesto dos incoherencias en las que han incurrido
en las que ha incurrido la Universidad de la Carlos III. En primer lugar, la segunda refutadora hablaba de que en este debate estamos hablando de disoluciones fraudulentas, que es para las que se prevé la circular de la Fiscalía del año 2012. Sin embargo, su primer refutador decía que esas disoluciones fraudulentas ya estaban incluidas en el artículo 132 del Código Penal, que aquí veníamos a hablar de disoluciones legales, voluntarias, que se habían realizado de buena fe, con lo cual vemos que existe una incoherencia que ustedes tendrán que resolver en los siguientes turnos. Y por otro lado, otra incoherencia. La segunda refutadora hablaba de que existe ya jurisprudencia sobre este tema. Lo aceptaba. Sin embargo decía, no, pero es que es de la Sala de lo Civil, y lo que diga la Sala de lo Civil a la Sala de lo Penal le da igual. Y luego nos acusaban, ellos a nosotros, de decir que el derecho está formado por compartimentos estancos. Aclárense, porque nosotros estamos diciendo que lo que dice el Tribunal Supremo en la Sala de lo Civil puede aplicarse de manera analógica, o al menos es relevante para la Sala de lo Penal. No, nosotros no decimos que el derecho esté formado por compartimentos estancos. Por otro lado dicen, no nos están ustedes indicando nada de qué sucede con la analogía in bonam partem del artículo 131 del Código Penal. Allá vamos. ¿La muerte de la persona física puede ser considerada igual que la cancelación registral de la persona jurídica? No, porque el contrato de sociedad no es lo mismo que la personalidad jurídica. Vayamos allá, vamos ahí. Imaginemos que la persona jurídica ha inscrito la cancelación registral en el registro mercantil. Posteriormente continúa esa actividad económica y se genera un pasivo sobrevenido. Entonces, ¿realmente ha muerto la persona jurídica? ¿Realmente podemos hacer esa equiparación, esa analogía in bonam partem? No. Y lo que ustedes realizan realmente es una analogía in malum partem, porque están aplicándole a dos casos que son totalmente distintos la misma responsabilidad, tanto que sea de disolución real o voluntaria como si es disolución fraudulenta. Es decir, son ustedes los que están haciendo esa analogía in malum partem. Y por otro lado, la tesis que nosotros defendemos, el pasivo sobrevenido, no está amparada en una doctrina, sino en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de marzo de 2015, que dice que sí, que ese pasivo sobrevenido se puede trasladar de una persona jurídica a otra. Adelante, compañera. ¿Cómo puede usted argumentar que nace la responsabilidad penal en el momento de la comisión del delito? ¿Qué doctrina lo respalda o qué jurisprudencia? Existen distintas tesis. Se puede defender que la responsabilidad penal de la persona jurídica nace con el hecho constitutivo de delito, o bien que nace en el momento de la sentencia. Nosotros consideramos que tiene que nacer en el momento en el que se comete el delito. ¿Por qué? Pues porque nuestro primer bloque habla del fomento de los sistemas de compliance. Si queremos que ese sistema de compliance se mantenga, ya que usted hablaba de Amancio Ortega, le tendremos que decir a Amancio Ortega, oiga, si uno de sus trabajadores ha cometido un delito, usted tiene que denunciar a ese trabajador. No tiene que disolver la sociedad mercantil y considerar que no ha existido responsabilidad penal hasta el momento de la sentencia. Vemos que la respuesta a su pregunta conecta directamente con la defensa de mi primer bloque, fomento de los sistemas de compliance. Por otro lado, ustedes hablan del estatuto jurídico procesal que va a suceder, y mi compañero Samuel ya le dejaba bien claro que ese estatuto jurídico procesal está resuelto. Es decir, los socios van a ser quienes respondan del pasivo sobrevenido que está amparado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de las cuotas de liquidación. Ellos están al incómodum, pues estarán también al cómodum, y en el caso de que suceda esto mismo, tendrán que designar ellos mismos al representante especialmente designado. No entiendo cuál es el problema que observan en este punto. Y por otro lado, hablaba usted del auto de la Audiencia Nacional, en el que literalmente, yo sí que voy a leer, dice lo siguiente: es evidente que con ello no solo se pretende evitar, haciendo referencia al artículo 132, que se pueda evadir la responsabilidad penal de la persona jurídica simplemente haciéndola desaparecer, incorporándola a la nueva entidad con la que se fusiona, sino también que se pueda evadir la responsabilidad penal de la entidad que la acoge a través de la fusión. Es decir, ¿qué nos está queriendo decir el legislador en el artículo 132 del Código Penal? Que tenemos que perseguir el fraude, que no podemos dejar impunes esas disoluciones fraudulentas. Y puesto que su segunda refutadora, incurriendo en una incoherencia respecto del refutador, primero ha dicho que lo importante aquí son las disoluciones fraudulentas, pues bien, ahí está la solución de la Audiencia Nacional en uno de sus autos. Y nosotros hemos defendido nuestra postura a través de tres bloques: la conservación y el fomento de los sistemas de compliance, la diferencia entre el contrato de sociedad y la personalidad jurídica, y especialmente en este segundo, la Universidad de la Carlos III nos decía que la inscripción tiene efectos constitutivos, y nosotros le hemos hecho referencia a sentencias del Tribunal Supremo del año 2017 en la que queda claro que realmente tiene efectos declarativos, porque empezaba mi intervención diciendo que lo realmente importante es la actividad económica, no la inscripción en el registro mercantil, y así acabo también esta intervención, para decirles que tras la disolución de la sociedad mercantil no queremos fraude, y como no queremos fraude, no se extingue esa responsabilidad penal. Muchas gracias.
buenas tardes. En la segunda refutación, el equipo contrario nos ha acusado de continuas incoherencias. Bien, vamos a aclararlas. Nos ha hablado de un escenario de impunidad del legislador, del administrador. Bueno, como hemos señalado en nuestra primera refutación, el Código Penal es claro en cuanto a una disolución real, pero en cuanto a una disolución fraudulenta no hay ningún tipo de impunidad, puesto que la Fiscalía General del Estado permite paralizar una liquidación fraudulenta para eludir la responsabilidad penal y, por lo tanto, no derivar en la extinción de la disolución de la sociedad mercantil y, por lo tanto, extinción de la responsabilidad penal. Nos hablan de incoherencias, citándonos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de marzo de 2015, en el cual se señala que sí se puede trasladar en un proceso de reestructuración empresarial, fusión, absorción, sí se puede trasladar esa responsabilidad penal del ente absorbente, del ente absorbido al ente absorbente. Claro que se puede, pero verdaderamente se realiza. En este auto de la Audiencia Nacional de 30 de abril de 2019, la Audiencia Nacional no puede ser más clara. Partiendo del supuesto de que se ha producido una disolución real del Banco Santander, en ningún caso se puede trasladar la responsabilidad penal del Banco Popular al Banco Santander. Luego, entonces, no ha sido incoherente nuestra postura. Y no ha sido incoherente porque el legislador lo deja claro en el artículo 130 del Código Penal, como hemos desarrollado, al introducir esa matización. No ha sido incoherente porque hemos hecho una analogía in bonam partem que procede siempre en el derecho. Y no ha sido incoherente porque no han sabido respondernos a esa articulación procesal de una persona jurídica ya disuelta. Muchas gracias. Sigamos hablando de incoherencias. Ustedes al principio de su intervención han hablado del problema de que van a responder el administrador. No han resuelto esta incoherencia por su parte. Dicen, cuando se extinga la personalidad jurídica va a responder el administrador. ¿Qué administrador si la persona jurídica se ha extinguido? Además, ustedes hablan de autos. Efectivamente, hablan de autos, pero nosotros traemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permite esa traslación de la responsabilidad penal cuando se extingue la persona jurídica. Por lo tanto, sentencias frente a auto. Además, uno de los autos, porque nosotros hemos apoyado nuestra tesis a partir de también otro auto del año 2019, también de la Audiencia Nacional. Ustedes además vuelven a citar el tema de la circular de la Fiscalía, pero, como usted ha dicho textualmente, va a paralizar el proceso de disolución. ¿Y qué pasa si el proceso de disolución ya ha terminado y se inicia el proceso penal tras la disolución? Este es un problema que siguen ustedes sin resolver. Por lo tanto, se muestra una nueva incoherencia. Y además, ustedes hablan continuamente de una analogía in bonam partem del artículo 130.2 del Código Penal. Realmente lo que ustedes están diciendo es cometiendo un intento de fraude de ley. Sí, porque en apoyo de este artículo 130, lo que ustedes están tratando de introducir es la impunidad de las personas jurídicas. Aquellas personas jurídicas que se disuelven, pues no van a responder, no van a tener ninguna responsabilidad penal, y esto, sinceramente, es fomentar la impunidad. Muchas gracias. Los compañeros del equipo contrario siguen empeñados en atacarnos con el argumento de la impunidad. Seguramente porque ya han abandonado el resto de argumentos al ver que no se sostienen. Han sido incapaces de respondernos al problema de en qué justifican que la responsabilidad penal nace en el momento de la comisión del delito. Han sido incapaces de respondernos qué sucede con el crédito subordinado. Cuando les hemos dicho que en el caso de la muerte, voluntaria incluso, del reo físico, no se produce ninguna situación de impunidad, y es algo que está perfectamente asentado en nuestro sistema de derecho penal, no se produce ninguna impunidad. ¿Por qué habría de producirse entonces en el ámbito de las personas jurídicas? Una vez más, han sido incapaces de responder a esto. Por la parte de nuestra línea argumental les proponíamos un argumento sensu contrario. Un argumento sensu contrario que está avalado por la jurisprudencia de Oviedo, pero es más, por la jurisprudencia del caso del Banco Popular y el Banco Santander del auto. Y es que, como ustedes dicen, el auto no puede ser más claro. Por supuesto que sí. Es que les leo textualmente. En estos casos nos encontramos ante un supuesto claro de disolución real de la entidad absorbida, el supuesto de la pregunta, lo que resultaría de aplicación las previsiones contenidas respecto de aquellas, y por tanto, al tratarse de una disolución no encubierta ni aparente, daría lugar a la extinción de la responsabilidad penal. El auto no puede ser más claro, y es que si lo entendiésemos de otra forma iríamos contra un principio informador del derecho penal, como es el principio de personalidad de las penas, en el que se le estaría imputando al Banco Santander una responsabilidad objetiva que por supuesto que no cabe en nuestro derecho penal. Y respecto al principio de articulación procesal les decía, por favor, indíquenme un lugar del estatuto procesal en el que se prevea esta situación y que se pueda resolver. Una vez más, han sido incapaces de mostrárnoslo. ¿Por qué? Porque es insostenible, porque no puede concebirse. Gracias.
Bien, mi compañero Samuel le lanzaba varias preguntas que han quedado sin responder. En primer lugar, ¿qué va a suceder si la persona jurídica ya se ha extinguido y se abre el procedimiento penal? Nos daban una respuesta que servía para el caso de que no se hubiera extinguido la persona jurídica. Pero ¿qué sucede si la persona jurídica ya se ha extinguido y se abre el procedimiento penal? ¿Qué administrador va a responder? ¿Qué responsabilidad penal de la persona jurídica va a quedar después de todo esto? Es decir, si defendemos su tesis, vemos que el sistema de compliance cae, porque le estamos diciendo: señor administrador, da igual lo que suceda, una vez se extinga la responsabilidad penal de la persona jurídica, una vez se extinga la persona jurídica, usted va a poder responder físicamente. Por otro lado, ¿dónde queda ese escudo del que hablaban constantemente en la Universidad de la Carlos III? Sí, independientemente de lo que suceda, se van a poder dirigir contra el administrador. ¿Dónde queda el principio de seguridad jurídica al que tanto hacían referencia? Sí, independientemente de lo que suceda, se van a poder dirigir contra el administrador. Todas estas interrogantes, lamentablemente, han quedado sin responder por parte del equipo contrario. Y nos indicaban que tras la muerte de la persona física no existe impunidad, y entonces vamos a hacer una analogía en buena parte. Oigan, sí, tras la muerte de la persona física la responsabilidad penal se extingue. Lo que debatimos aquí es qué sucede con la persona jurídica, y consideramos que la muerte no puede equipararse a la inscripción de la cancelación registral. Vemos lo que sucede con la persona física, y que a la persona física y a la persona jurídica se le tienen que aplicar las mismas garantías procesales, y es perfectamente coherente con el Estatuto Jurídico Procesal, que sí hemos defendido a pesar de lo que decía la Carlos III. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, querido público, querido jurado, queridos compañeros. Tras una hora intensa de confrontación dialéctica, ha llegado el momento de demostrar la solidez y la fortaleza de la línea argumental de mi equipo. Planteábamos 3 bloques argumentales, empezando con el fomento del sistema de compliance penal. Ustedes no han planteado ninguna resolución al problema de impunidad que se plantearía con su modelo. Efectivamente, con su modelo lo único que se lograría es una impunidad. En segundo lugar, nosotros hemos hablado de la distinción entre la persona jurídica y el contrato de sociedad, puesto que son cuestiones distintas. Con el contrato de sociedad no nace la persona jurídica. De la misma forma, con la anulación del contrato de sociedad no muere la persona jurídica. Mi compañero Jonah ha explicado perfectamente que la persona jurídica no se extingue hasta el momento en el que no cesa su actividad. Por lo tanto, la responsabilidad penal también se extiende tras la cancelación registral. También hemos planteado el tema del pasivo sobrevenido. A partir del artículo 399 de la Ley de Sociedades de Capital, se va a articular la sanción pecuniaria como un pasivo sobrevenido, y este pasivo sobrevenido van a responder los socios con sus cuotas de liquidación. Esta es la solución contra la impunidad que ustedes no pretenden combatir. También hemos hablado del principio de seguridad jurídica. Ustedes nos acusaban mucho de vulnerar este principio de seguridad jurídica, pero es que el propio Código Penal, en el artículo 131, establece un plazo de prescripción para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De nuevo, nuestro sistema es coherente con este principio de seguridad jurídica. Ustedes también nos planteaban problemas procesales, y nosotros hemos realizado una analogía del artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para resolver estos problemas procesales. Puesto que los socios van a ser los que respondan y van a ser los titulares del patrimonio de la persona jurídica que, a pesar de su cancelación, sigue teniendo responsabilidad penal, van a ser los que van a designar al representante especialmente designado a los efectos del proceso penal. También hemos realizado un análisis económico del derecho a partir del caso de Amancio Ortega, y les hemos planteado la cuestión del problema de cuando la disolución sale más barata que la multa. En ese caso, de nuevo, lo que va a ocurrir es que va a haber una impunidad. Hemos hablado de autos. Nosotros hemos presentado un auto de la Audiencia Nacional que nos da la razón, y además también hemos presentado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que también nos da la razón, que permite extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas más allá de la extinción de la persona jurídica. Por lo tanto, apoyamos nuestras posturas a través de jurisprudencia. Y además hemos hablado también de la famosa circular de la Fiscalía, que hemos desmontado perfectamente cuando decimos qué ocurre en el caso de que la persona jurídica se haya disuelto antes. Por lo tanto, también hay un problema. Por lo tanto, con todo esto, citando a Balzac, las leyes son como telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. No permitamos que las moscas grandes, en este caso las personas jurídicas, pasen a través de las leyes. Muchas gracias. Ius es ars boni et aequi. El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Como hemos demostrado, sí
no equiparamos la persona física a la persona jurídica, no hay justicia. Soy Juan Francisco, voy a realizar la conclusión del equipo de la Universidad Carlos III y para ello primero voy a hacer un recorrido por el argumento del contrario y posteriormente reafirmaré los argumentos que mi propio equipo ha defendido. En un primer lugar nos hablaban de conservación y fomento de sistemas de compliance, a lo que mi equipo ha respondido que en ningún momento acabaría con la compliance, ya que realmente la compliance es un instrumento de defensa. Además, también hemos contestado a la duda que nos han planteado, que es la propia Fiscalía quien prevé qué pasaría en los casos que ellos han dicho. En un segundo lugar, nos han hablado de un argumento de contrato de la sociedad con contrato personal, a lo que nuestro equipo ha respondido que realmente las leyes se apoyan unas en otras, no como pretenden hacer ellos con leyes están. En un tercer lugar, no han hablado sobre un pasivo sobrevenido, a lo que hemos contestado con rotundidad que la sentencia que ellos han sacado no es del orden penal. Y es que además no han tenido en cuenta que las multas realmente son créditos subordinados, por lo que el Estado no podría llegar a cobrarlos. También, además de esto, han hablado sobre la prescripción, pero es que nosotros, ellos están asumiendo realmente que todos estos casos se pueden reabrir. Además, nos han acusado de incoherentes, pero es que hemos demostrado que no. ¿Por qué lo hemos demostrado? Porque hemos traído, mediante lo previsto por la propia Fiscalía, también el propio auto del Banco Santander. Y es que no solamente esto, sino que es que también lo hemos sustraído del propio artículo 130. Entonces, realmente, ellos han traído análisis técnicos, pero es que nosotros hemos traído jurisprudencia que nos respalda. Dicho esto, voy a pasar a repasar nuestra propia línea argumental. Y hemos traído tres argumentos principales. Un argumento de interpretación a contrario sensu del artículo 132 del Código Penal, en el que hemos demostrado cómo se excluye la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque realmente el propio código no habla sobre una disolución real, sino sobre una aparente. Por lo tanto, hemos deducido y hemos argumentado cómo se acaba excluyéndose. Y es que lo hemos respaldado además por la sentencia del juzgado número 2 de Oviedo y también lo dicho por el magistrado Juan Especes. Además hemos traído un segundo argumento de analogía in bonam parte del artículo 131, en el que hemos demostrado cómo una analogía in bonam parte podría conseguir equiparar la disolución de la persona jurídica a la muerte del reo. También lo hemos respaldado con lo del jurista Pablo Montiel y el magistrado del Tribunal Supremo de Mora. Además, hemos traído un tercer argumento de articulación procesal, en el que hemos demostrado cómo surgen varias dudas. Es por ello que consideramos que sí, se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque así se extrae de la interpretación de la ley y así lo exige la seguridad jurídica. Muchas gracias. Antes, sale el jurado, los demás se cuidan. Pues ahora vamos a anunciar esta última final, la final por grupo en la que se han enfrentado la Universidad de Salamanca y la Carlos III. Ha resultado ganador y va a entregar el premio al equipo campeón, don Pedro Martín Molina. Resulta campeón la Universidad de Salamanca. Pedro, por favor, ponte aquí. Eso es. Aquí. Ahí está. Bien.